Hola, soy Vasgar y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo toda la información que tenemos a día de hoy de la próxima edición Marvel Spider-Man. Estos vídeos los quiero hacer como algo frecuente en el canal, con la información que vayan saliendo en estos artículos y estando al día de las noticias. Por lo tanto, si os interesa estar al día de la información de las colecciones, suscribiros al canal. Ahora es verdad que este artículo es del 25 de julio, llegó un poquito tarde, pero porque acabo de abrir el canal. Empezamos. En primer lugar, esta edición de Marvel Spider-Man tiene 3 sets: SPM, SPE y Marvel. ¿Qué diferencias hay? El set SPM es el set legal en estándar. El set SPE es legal en Commander, Legacy, Vintage, pero no en estándar. Y luego está el set de Marvel, que aún no se han anunciado nada de las cartas, pero recopilando un poquito de información que hay por internet, podemos tener una idea de lo que puede ser. Cuando lleguemos a la parte de los sobres, haremos especulaciones sobre lo que puede ser. Bien, sobre fechas más importantes, el 29 de agosto es el debut, es decir, va a ser cuando Wizards empiece a anunciar cosas, aunque ha anunciado cosas ahora mismo, pero va a empezar a anunciar cosas todos los días y a soltar la información como hace siempre, con cuentagotas para crear hype. De hecho, la siguiente semana, del 1 al 5 de septiembre, irán anunciando cartas cada día. Lo mismo, ya han anunciado cartas, pero faltan muchas por salir. Y durante esa semana, casi seguro que cada día hará un anuncio de ciertas cartas, porque a final de esa semana, el día 5 de septiembre, ya tienen que estar todas las cartas de la expansión anunciadas. La pre-release será el fin de semana del 19-20-21 y luego la siguiente semana, el 26 de septiembre, será cuando salga la edición de forma oficial. Después, como siempre, hay distintos eventos que en general no creo que os interese mucho. Sí que destaco, hay las Commanders Party que se suelen hacer siempre, pero en esta edición van a enfocarlas, no sé si van a ser estas Commanders Party o después de estas Commanders Party, pero van a intentar enfocar a que las tiendas hagan eventos de gigantes de 2 cabezas. Torneos de, no sé si serán torneos o partidas sueltas, 4 personas, equipos de 2 contra 2, gigante de 2 cabezas. Si nunca lo habéis jugado, pues es una buena oportunidad para probar ese formato. Aquí simplemente está introduciendo un poquito el set. Lo que viene a decir es que este set está muy pensado para introducir a los jugadores a Magic. Es un set que estará muy enfocado a iniciar. Entonces, ya lo veréis, hay muchos packs de inicio. También hemos visto que este set está muy enfocado a criaturas legendarias y los está separando casi siempre entre villanos y héroes. Por lo tanto, estos dos subtipos van a ser súper comunes en todas las cartas, si no es que todas son o héroes o villanos. Creo que va a ser muy difícil que una criatura legendaria no sea héroe o villano. Entonces, de ahí pueden salir nuevos tribales, algo interesante. Después comentan que van a hacer 2 cambios a partir de esta edición, pero para futuras ediciones en todos los sets nuevos que saquen. No está del todo claro si va a aplicar para solo Universes Beyond o para todos los sets. ¿Cuáles son estos 2 cambios? En primer lugar, van a quitar el marco de Universes Beyond. Para los que no lo sepáis, ¿qué es el marco de Universes Beyond? Pues las cartas de Magic raras y míticas tienen aquí un pequeño sello, pero en el caso de las cartas de Universes Beyond, es decir, cartas que no pertenecen al mundo de Magic, que son colaboraciones, siempre tienen este marco, que es el de Universes Beyond, que es un triángulo invertido. No solo las cartas raras y míticas, sino también las cartas comunes tienen siempre este triángulo invertido que representa que esa carta de Magic es un personaje que no pertenece al lore de Magic. En este caso, pues la edición de Final Fantasy, como es del mundo de Final Fantasy, no es el mundo de Magic, todas tenían el triángulo invertido, símbolo de Universes Beyond. Pues a partir de ahora, las cartas de Universes Beyond ya no van a tener este símbolo. Esto es una medida que es un poco polémica, pero básicamente porque divide a la gente en 2 grupos. Hay un grupo de personas que piensan que está bien que se quite ese símbolo porque no les gusta y porque ahora Universes Beyond es legal en estándar, por lo tanto ya no hace falta poner ese símbolo.
y otras personas pues más puristas que les gustaba que estuviera el símbolo para distinguir, lo dicho, cartas del mundo de Magic de cartas de colaboraciones. Dejadme en los comentarios a ver vosotros en qué bando estáis. Después hay un segundo cambio, que este cambio tampoco está claro si va a aplicar a todas las cartas de Magic o solo a Universes Beyond. El cambio es, hasta ahora, las cartas de Magic, cuando se referían a sí mismas, siempre usaban el pronombre it, porque se refieren a la carta. En este caso, Barrel, aunque es una criatura legendaria, se refiere a sí misma como it. It deals the match equals tal. Pero a partir de ahora, las criaturas legendarias, solo las legendarias, cuando se refieran a sí mismas van a usar los pronombres del personaje. Por ejemplo, Spider-Man 2099, lo dice por aquí, equal to his power, igual a su poder. Otro ejemplo que os puedo poner es Gwen Stacy, que utiliza she para referirse a ella en lugar de it, como se hacía hasta ahora. Por ejemplo, este lagarto, Rampage Claysmith, no es una criatura legendaria, sí que utiliza el it. Solo aplica a criaturas legendarias. Criatura legendaria utiliza el pronombre del personaje y criaturas normales seguirán usando el it como era hasta ahora. Después, entramos en diversión en sobres, los estilos de cartas de arte que vamos a tener. No está en este artículo, por lo tanto lo pongo aparte. Está el Showcase, la carta insignia de la edición, que en esta edición es la Gema del Alma. Esta carta, en este formato, es la carta mítica super cara que hay en todas las ediciones. Vamos, es casi imposible que os salga. Debe haber poquísimas. Tiene un foil especial, lo han llamado foil cósmico. No os ha enseñado todavía exactamente cómo es, aquí te lo pone así como un poquito para que puedas mover la carta, pero no creo que sea exactamente así porque esto parece un foil básico. Seguramente pues tendrá brillitos y estrellitas o cosas así. No está muy claro todavía cómo será el foil cósmico, lo tienen que enseñar más en detalle, pero dudo que sea esto porque parece un foil muy básico. Esta es lo que llaman el headliner, la carta insignia de la edición. Después, el resto de cartas. Tenemos las cartas de Full Art, que las han llamado Spiderweb Lands. Sinceramente, a mí estas tierras no me gustan nada. Me parecen vagas. Es decir, me parece un diseño vago. Hay que hacer una llanura y que esté relacionada con Spider-Man. Ah, pues el símbolo de la llanura en una telaraña. Pues, ok, o sea, sinceramente, me parece muy vago. Sobre todo, por ejemplo, la isla. Una telaraña en mitad del río. Pues es que no tiene ni sentido. Es decir, y es una isla pues porque la telaraña tiene forma de gota. Pues ok, sinceramente, no me gustan nada. El pantano a lo mejor un poquito, pues porque es una calavera y así de muerte y tal. Está bien. La montaña tampoco me gusta. El bosque sí que puede estar un poquito bien. El bosque me gusta más. Pero no son tierras full art. A mí personalmente, sinceramente, no me gustan mucho. Después tenemos las cartas de portada de cómic. Aquí estas cartas nos han puesto dos ejemplos. Han anunciado solo dos. Se tienen que anunciar más cartas. Por un lado es el dibujo estilo del cómic. Por detrás es la portada de un cómic clásico. Me parecen espectaculares. Las dos, esta del estilo cómic clásico antiguo, este con un cómic más moderno, pero igualmente las dos me parecen preciosas. O sea, me encantan. Sin duda, este tipo de cartas van a ser las más caras de la edición y las más buscadas. Sobre todo si entra gente que está que es fanática de los cómics y que es muy fan y muy coleccionista, van a entrar a buscar estas cartas como pasó con Final Fantasy y van a ser las más buscadas. Para mí, sin duda, me parecen las más bonitas. Después están las cartas de telaraña, creo que les han llamado Spider Style, no, Web Slinger, sí, telaraña.
Simplemente son los personajes legendarios. Tiene por aquí las telarañas en el título. Y aquí detrás del texto está el símbolo de Spider-Man. Están bien. A mí me gusta porque es el estilo cómic. Pero tampoco no me aportan nada estas telarañas por los lados. Pero el que es el dibujo me gusta mucho. Sí que es verdad que quedan... Pasa con toda esta edición, no solo con las cartas de telaraña. Son cartas que quedan muy diferentes al resto de cartas de Magic. Entonces contrastan mucho con el resto de cartas que podéis tener en vuestro mazo. Pero la verdad que el arte es muy bonito. Lo de que tenga telarañas por los lados no me aporta mucho. Pero bueno. Después están las cartas de paneles de cómic. Aquí también, sentimientos encontrados. Por un lado están las sagas, me encanta. Estilo cómic, con viñetas. Viñeta 1, viñeta 2, viñeta 3. Para las sagas me parece una idea súper buena. Han anunciado solo 2 sagas con este estilo. Las 2 me gustan mucho. Esto de que sea cómic, viñeta 1, viñeta 2, viñeta 3... me gusta muchísimo. Luego está la carta de Octopus, que es criatura legendaria, también en estilo viñeta de cómic. Está bien, me gusta, pero tampoco, o sea, no es comparable con el de las sagas. Es que el de las sagas está muy bien, es muy chulo. Pero el de las criaturas legendarias está bien también, me gusta por la barra de título, con así las líneas de coloreado que tienen los cómics y que por detrás es el personaje, pero con el cómic detrás. Está bastante bien. Es decir, es bonita, me gusta. No digo que no me guste, simplemente digo que me gusta muchísimo más en sagas. Después tenemos las cartas de escena. Aquí hay dos escenas y media, podríamos decir. En un primer lugar tenemos las 2 cartas de Miles Morales y Gwen Stacy, que juntas forman una escena de los dos relajándose enfrente de una tienda mientras están haciendo su vida de civil. Después, si giramos estas cartas y las juntamos con otras 7, forman este mural de 9 cartas, que este mural sí que me gusta mucho, es un mural muy bonito. Lo mismo que pasaba antes también, sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque el mural me encanta. El mural es muy bonito, es muy chulo este mural. Con toda la escena, todo el caos de la batalla, todos los personajes, un montón de personajes y villanos, la explosión que junta las 6 cartas. Me gusta... Uy, aquí está Doctor Octopus Mapache, no lo había visto. Me gusta mucho. ¿Qué es la parte mala que decía? Que es muy de coleccionista. Es para tener estas 9 cartas en una vitrina, en un póster, en la pared, pero no para tener en un mazo. No te sirve tener estas cartas en un mazo que tú quieras hacer bonito. Sí que es verdad que son cartas bonitas, pero nunca vas a formar un mural en la partida. Primero porque no vas a sacar 7 cartas. Segundo, porque no todos son permanentes, creo. Ah, mira, en este caso sí que son todos permanentes. Sí que podrías llegar a invocar las 9 cartas, podrías llegarlas a invocar en una partida. Hombre, si lo buscas expresamente, pero es imposible porque son 5 colores, tienes que jugar un mazo de 5 colores, tienes que sacar las 9 cartas, nunca vas a tener el mural en partida. Simplemente el mural es totalmente de coleccionista, es para tener en una vitrina. Entonces, puede ser que lo que decíamos antes, coleccionistas, personas que sean muy aficionadas a los cómics, se vuelquen mucho en tener estas cartas, pero si no eres muy coleccionista y no quieres tener ese mural, aporta poco esto. Y luego el segundo mural, que lo forman 6 cartas, aquí no lo muestra, pero lo tengo por alguna parte, aquí. Es un mural de 6 cartas, el estilo de dibujo también es diferente. Está también bien. Sí que es verdad que este mural es menos mural, es más claro que son cartas diferentes. Es decir, están los 4 personajes, luego aquí son 2 objetos, pero están los 4 personajes muy de carta, muy en línea. Venom con Spider-Man muy en línea, el Goblin con Doctor Ock también muy en línea todo. Entonces, para mí pierde un poquito. Me gusta mucho más a ver, ahora no lo puedo volver atrás.
perdón. Me gusta mucho más este mural. Este mural me encanta. Me gustaría tenerlo. Pero lo que digo es de coleccionismo. Y estos son todos los estilos de carta que sabemos. Como comentábamos al principio de todo, falta saber qué son las cartas de Marvel. Aún no las han anunciado. ¿Qué es lo que sabemos? Porque si miramos los productos, nos podemos hacer una pequeña idea de lo que pueden ser las cartas de Marvel. Tenemos en primer lugar los sobres de edición. Los sobres de edición aún no han anunciado los porcentajes de probabilidades de las cartas, esto lo anunciarán más adelante, pero sí los contenidos. Dice 6-7 comunes, 3 poco comunes, una wildcard, es decir, una de cualquier rareza, puede ser de común, poco común, rara o mítica, una rara o mítica, una carta foil también de cualquier rareza, una tierra básica, y aquí dice 0-1 cartas de Marvel, que este 0-1 es el que mueve este 6-7 de las comunes. En la página, en esta página que tenemos más detalle de los sobres, también que pone esta información, sí que vemos que dice, en los sobres de edición te puede salir cartas de la edición SPM, la de la legal en estándar, las cartas del 1 al 231, o sea que sabemos que hay 231 cartas como mínimo de SPM, en verdad hay más, luego lo vemos. Y del 1 a la 40 de Marvel, sabemos que hay 40 cartas de Marvel. Y dice, viene una foil showcase mítica rara en menos del 1% de los sobres. Foil case showcase, casi seguro que se refiere a la carta Marvel. Por lo tanto, casi seguro que las cartas Marvel van a ser showcase. No digo que sean foil siempre, pero van a ser showcase seguro. Las showcase, para que los que no lo sepáis, son estas cartas que tienen un estilo que adopta todo el marco. Por ejemplo, en la edición del oeste eran estas cartas que tenían estilo de póster antiguo, póster del oeste, pero también se aplicaban no solo al dibujo, sino a todo el marco, todo el estilo. Estas son las showcase. Entonces, no está claro cómo van a ser. Me imagino pues que será como una viñeta de cómic o una ficha de superhéroe. Puede ser cualquier cosa, no lo sabemos, pero va a ser un estilo que aplique a toda la carta, no a una parte como el resto de estilos. Sí que es verdad que, por ejemplo, el estilo de cómic sí que afecta al título, al texto, un poquito a todo, pero las showcase son más exagerados. Es todo el borde, todo, es un estilo diferente. Ya veis aquí que es que aplica todo, están los bordes, todo es de papel. Esto es un estilo showcase. Entonces las cartas Marvel casi seguro que van a ser de este estilo. Después tenemos los sobres de coleccionista que... vale, aquí no lo pone. Lo pone aquí. Los sobres de coleccionista. 5 cartas comunes foil, 4 cartas poco comunes foil, una tierra básica foil. Es raro que no sea una tierra de telaraña. Me extraña, la verdad. Debería ser una tierra de telaraña, pero aquí pone que es una tierra foil. Una carta tradicional, o sea, de estilo normal, rara o mítica. 2 cartas no foil de diversión en sobres, es decir, de todos los estilos que hemos visto antes. 2 de ese tipo. Una carta de Marvel. Por lo tanto, si las cartas de Marvel de Showcase son chulas, los sobres de coleccionista pueden ganar mucho porque tener una carta garantizada puede estar muy bien. Como es una carta garantizada, me extrañaría que todas sean cartas buenas. Las de Marvel. Debe haber, a lo mejor habrá cartas comunes y poco comunes de estilo Marvel, como pasaba por ejemplo con Tarkir, que había dragones showcase que eran dragones básicos y dragones comunes o poco comunes. Seguramente en las cartas Marvel va a pasar lo mismo. Me extrañaría que sean... Bueno, es verdad que en el Filo de la Eternidad las cartas de vistas espaciales, que eran
casi el showcase, no eran showcase, pero podríamos meterlo en el mismo saco, eran todas raras y míticas. A ver, dice 1, 3, 4 y 5. Si aquí dice que vienen 5 míticas. Mira, sí. Incluye 5 cartas de variedad rara o mítica. Si incluye 5 cartas de variedad rara o mítica, significa que esta es una, 2 y 3 son estas, esta es la cuarta, entonces todas las cartas Marvel van a ser raras o míticas. Sí, está claro ahora. Vale, pues todas las cartas de Marvel son showcase y son raras o míticas. Quiero destacar también que pone 2 cartas de diversión en sobres, no foil, y una de diversión en sobres foil, que no lo dicen abiertamente, ¿vale? Porque parece que diversión en sobres son todos estos estilos. Pero, las cartas de diversión en sobres suelen incluir... No, las borderless no, las full art. Full art, porque no sale ninguna. Extender art, perdón. Tengo los filtros mal para que no me salga. Ah, porque tenía buena aquí. Vale, perdón. Las cartas de arte extendido, estas cartas que tienen el arte un poquito por los círculos por aquí, como esta. Aquí se ve mejor porque esta tiene el fondo oscuro, esta tiene el fondo claro. Se ve mejor. Estas cartas que es el arte básico, pero que no tiene bordes en los lados y por una parte de los lados, porque no es todo el lado, porque por abajo no. Tiene una parte de los lados tiene el dibujo. Esto es arte extendido. Y normalmente se incluyen dentro del slot de cartas de diversión en sobres. Y normalmente, aún no han dicho los porcentajes, pero normalmente el porcentaje está alrededor del 40%. Lo cual empeora mucho el sobre de Collector. Porque os puede llevar a engaño pensar que vienen 2 cartas de diversión en sobres y una carta de diversión en sobres foil, es decir, 3 cartas de diversión en sobres de todos estos estilos que hemos visto aquí, sería una pasada. Pero no, lo más seguro es que 40% de esas cartas sean arte extendido. Entonces, cuando salgan los porcentajes lo sabremos más en detalle, pero casi seguro que van a ser esos los porcentajes. 40% arte extendido, a lo mejor un 10 o 15 este arte, 10 o 15 este, 10 o 15 este, y este seguramente será el más bajo, un 5% o algo así. Cuando salgan los porcentajes lo veremos en detalle. Después de los sobres de Collector está el Bundler, que son 9 sobres, 30 cartas básicas, una carta de promo y bueno, lo típico, caja de cartón suele ser y un dado. No lo pone aquí solo pone 30 cartas básicas, pero aquí lo podemos ver. El Bundler son 15 cartas básicas, 5 de ellas son full art, por lo tanto te vienen 10 cartas del arte básico y 5 full art, una de cada color. Y luego vienen 15 no foil, también 5 full art, una de cada color. Por lo tanto, en el Bundler te vienen 5 cartas de telaraña full art no foil y 5 cartas de telaraña full art foil, 10 en total. Y luego 20, que también serán 2 de cada color, no, 4 de cada color, de arte básico. Tenemos el bundle de edición. El bundle de edición son 9 sobres en lugar de... Ah, bueno, también son 9 igual, perdón. Pero además incluye un sobre de Collector. Está bien, un sobre más de Collector. Luego viene, bueno, carta de promo, en este caso foil. Creo que en el otro caso no era foil. ¿Dónde estaba? Ah, no lo pone. Una carta de promo no pone con arte alternativo. Eso sí que
no está claro aquí la carta de promo. No lo acabo de ver claro. Aquí no dice nada. En el otro dice una carta de arte alternativo de promo. Y aquí sí que especifica que es una foil. También de arte alternativo. Entiendo que se refiere a diversión en sobres. El gift, el Balder de edición especial tiene 10 tierras de arte básico, 5 full art, 10 de arte básico, 5 full art. 10, o sea, 15 no foil, 15 foil. Por lo tanto, entiendo que son iguales al resto. Sí, 15 y 15. O sea, 10 y 5, 10 y 5. Y 10 y 5, 10 y 5. O sea, que a nivel de arte es lo mismo. Dado, caja y cartas de referencia. Por lo tanto, son iguales. Bueno, son iguales. Viene un sobre de colector y la carta de promo es foil, pero parece que no cambie mucho más. No lo acabo de ver claro porque me extraña que sea solo esta la diferencia, pero a priori parece que sea solo esta la diferencia. No parece mucha ventaja. Sí que es verdad que la caja es muy bonita. La caja del Balder de regalo me gusta mucho. Pero si solo viene un sobre de colector y la carta de promo es foil... Bueno, claro, depende de qué carta de promo te salga, puede salir muy bien. Puede ser una carta... Perdón. Puede ser una carta muy cara, pero habrá que verlo. Después tenemos el pack de escena, que el pack de escena viene con 3 sobres, son muy poquitos sobres, pero incluye las 6 cartas de la escena de 6 cartas que hemos visto antes, que es esta de aquí, esta escena. Y también incluye 6 cartas de estilo, es decir, las mismas 6 cartas, pero sin el texto ni nada, solo el dibujo. Y un display. El display no lo tengo por aquí. A ver, pues se ve aquí un poquito. No sé si puedo hacer zoom a esto. Se ve aquí un poquito este display. Es cartón. Vamos, estoy casi seguro que esto es cartón. La verdad que un display de cartón, si me estoy comprando el Balder de Showcase, de Showcase no, de escena y tal, podría ser algo mejor. No lo voy a poner en un soporte así de cartón. A mí es de todos los packs, este es el que menos me gusta. Sí que me gustaría pues tener la escena, está guay que te toque ya la escena y la tengas asegurada y que además tengas la escena sin los textos. Pero bueno, es solo la escena, 3 sobres. Está bien, podría ser mejor. Está bien, pero podría ser mejor. Y luego la pre-release. La pre-release, nada especial, lo mismo de siempre. 6 sobres, una carta de rara mítica con el año estampado. Veo que aquí sí que especifica carta rara mítica con el año estampado, por lo tanto, aquí la carta de promo puede ser que sea una edición especial. Pueden que sea cartas de promo que no sean de los packs normales. Si eso es así, esto estaría muy guay. La verdad que sí. Si son cartas de promo que no pueden venir en sobres normales ni en sobres de collector, que es promo pura y dura, entonces me gustaría mucho este pack. Si es así, a lo mejor me lo compro. Bueno, a lo mejor no me lo compraría seguramente. Pero habrá que ver en qué consiste esta carta de promo, porque veo que los packs de pre-release no es carta de promo, es carta con el año estampado. Es diferente. Dado de contadores, lo de siempre. Y no está en esta lista, falta uno más, que son los packs de inicio. Tenemos los packs de inicio, son 5, uno de cada color, blanco, azul, negro, rojo y verde. Los packs de inicio, como hemos dicho, esta edición está pensada para introducir a jugadores nuevos, por lo tanto son mazos de 60 cartas de inicio para empezar a jugar. ¿Qué es lo interesante? Son mazos que vienen
2 medios mazos. Es decir, cada color tiene un medio mazo de 30 cartas establecido. Hay 30 cartas de blanco, 30 cartas de azul, 30 cartas de negro, siempre son las mismas. Y después, si tú compras el pack de mazo de bienvenida blanco, por ejemplo, te vendrá medio mazo de blanco y medio mazo de otro de los 4 colores. Al azar, no lo puedes elegir. Entonces tú compras el mazo blanco, te toca un mazo blanco azul, blanco negro, blanco rojo, blanco verde. Lo mismo con los otros colores, pues si compras el pack verde, tendrás medio mazo verde seguro y medio mazo de los otros 4 colores al azar. Y con esto hemos cubierto, creo que toda la información que tenemos hasta ahora. Lo dicho, falta estar muy atentos a las fechas cuando empiecen a hacer el debut a partir del 29 y empiecen a anunciar las cartas y sepamos. Lo más importante que nos interesa saber ahora es las cartas de Marvel, en qué consisten, que van a ser el showcase, a ver cuál es ese estilo del showcase, y ver las cartas de promo, si son cartas específicas de la promo que no se pueden conseguir en otros lugares. Y por último, nos falta saber los porcentajes de probabilidades de cada carta. Es decir, aquí dice 2 no foil cartas de diversión en sobres. Falta que especifiquen, que esto pues lo harán primeras semanas de septiembre seguramente, después del debut. El debut es 29, pues después del debut empezarán a sacar esta información y en algún momento dirán, vale, pues de estas 2 cartas, 40% de que sea de arte extendido, 9% que sea una rara de escena o que sea una mítica de panel de cómic. Falta que lo digan todo. Y con esto, hasta aquí toda la información que tenemos para hasta el día de hoy de la edición de Marvel Spider-Man. Si os interesa, suscribiros para estar al día de toda esta información según vaya saliendo para nuevas ediciones. Adiós.